¿Y Alfredo, cómo vas? Como la concha de tu madre, boludo. Voy a asumir que eso quiere decir bien. Explosivos armados. Perfecto. Acá Samuel y Alfredo, registrando comienzos de protocolos de demolición y preparándonos para detonación. Entendido, Samuel. Comiencen con la demolición. Muy bien. Preparados para detonación. Esto va a estar de puta madre. Y contando. 4, 3, 2, 1. Eso fue una ponga. ¿Qué mierda pasó? No sé, ¿el detonador anduvo bien? ¿Estás seguro que pusiste el C4 en la bomba? ¿El qué? El C4. La cosa que hace boom. ¡Te lo di cuando llegamos! Oh, mentira, pelotudo. Lo único que me diste fue una plastilina de mierda. Esa para arreglar la fuga del motor del tanque. Ay, nos van a joder por esto. Así que déjeme entender esto. ¿Confundieron los explosivos y volaron el tanque en pedazos? Bueno, técnicamente el que confundió los explosivos fue Alfredo y el que voló el tanque fui yo, ya que yo era el que tenía el detonador y... ¡Silencio! ¿Tienen idea de cuánto costaba ese tanque, pedazo de imbéciles? Calculo que mucho viendo lo fuerte que nos está puteando. ¡Cierra la boca! ¡Oh, chupame el pito! ¿Qué dijo? General, por favor disculpe a mi compañero, él tiene un gran problema de temperamento. No me diga. Sí, también es en parte la razón por la que él habla así. ¿De qué está hablando, soldado? Ay, a ver cómo se lo explico. Digamos que Alfredo tuvo un cierto desacuerdo con el comité de comportamiento. Oh, no es cierto, les dije que eran unos miserables cogiojetes y que podían irse a la mierda. Sí, básicamente eso. Y como medida punitiva decidieron instalarle un dispositivo de censura. ¿Un qué? Es una porquería en mi cabeza que cada vez que puteo me salga un bip de mierda. ¡Es una mierda! Sin contar una gran cagada para mi vida personal. Muy bien, señor. ¿Su nombre, por favor? Alfredo. Muy bien. ¿Apellido? Puta tu madre. Disculpe. Puta tu madre. ¿Cómo dijo? Creo que no. Puta tu madre, vieja de mierda, y la puta que te parió, hija de... ¿Su apellido es puta tu madre? Sí, creo que es descendiente de aztecas o algo así. Ey, no hables de mi raza sin permiso, cuidado. ¡Suficiente! Ahora, en vista de sus recientes fallas, me veo forzado a reasignarlos. ¿Resignarnos? ¿A dónde? Al Comando Cero. ¿Comando Cero? Pero si ahí mandan a todos los pendejos y a los ojetes. No exageres, Alfredo. Tampoco es como que nos van a dar una misión en medio de la nada. ¿Alguna vez te mencioné cuánto te odio? Bien, soldados, su primera misión como parte del Comando Cero será cuidar esta piedra. Nos estás jodiendo, ¿verdad? Por favor, decime que nos estás jodiendo. General, ¿no cree que usar a 2 soldados para cuidar una piedra es un poco...? ¿Se atreve a cuestionar mis órdenes, soldado? No, yo solo decía que... Déjenme ser muy claro sobre esto. Esta piedra es de extrema importancia para el Comando Central. Y si algo llega a pasarle, los colgaré de sus prepucios. Creo que no sabe que soy judío. Shh. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial esta piedra? Esto no es algo que les importe. Eso es todo, soldados. General, lo necesitan en el cuartel. ¿Cómo está la situación? Excelente. Dejé ese par de estúpidos cuidando una piedra. Con algo de suerte podremos tener un tiempo de organización. Cambio fuera. ¡Esto es una cagada! Alfredo, que estés gritando no nos ayuda absolutamente en nada.
Samuel, esto es una burla. Somos comandos de combate y estamos cuidando a una miserable piedra. ¿En serio crees que es para esto lo que nos alistamos? Pues mis opciones eran esto o tener que trabajar con el imbécil de mi hermano en su centro de llamadas de ayuda. Así que sigo contento. Pues yo no. Esto es lo más humillante que me ha pasado en toda mi carrera militar. Ay, por favor, no puede ser peor que aquella vez que te encontraron mirando el canal porno en medio de tu guardia. Ey, en mi defensa, yo al principio no sabía que eso era una porno. ¿Y qué pensabas que era? Hasta que empezaron a coger una película malísima. Aún así, mírale el lado bueno. Tenemos una linda vista, estamos seguros. Y si completamos esta misión, quizás, por fin podamos ascender de rango. Sería espectacular lo que siempre quisimos, por fin podríamos ser reconocidos. ¿No crees que eso vale la pena, Alfredo? Está bien, sí. Al menos supongo que no podría ser peor. Muy bien, caballeros. Nuestro plan está casi listo. Una vez realizado, estaremos listos para comenzar nuestro plan de dominación global. Jefe, ¿cómo era de vuelta que íbamos a hacer? Acabo de explicarlo. ¿No lo escuchaste? Perdón, tuve que ir al baño. Bien, vamos de nuevo. Nuestros científicos han completado la fase final de un láser satelital que nos permitirá volar cualquier objeto en el planeta con extrema precisión. Desde tanques y aviones hasta soldados o la cabeza de Justin Bieber. Aún así, el láser todavía requiere una fuente de poder. Algo poderoso, sin igual. Vidriocloridrio de eufeno. Un mineral tan raro que un solo gramo vale quillones. ¿Quillones? Sí, resulta que los números convencionales no alcanzan, así que tuvimos que inventar uno nuevo. Nuestras fuentes nos indican el último yacimiento de vidriocloridrio, el cual podrá apreciar en pantalla ahora. ¡Me aburro! ¿Hay alguna razón por la que esos dos están ahí? Un contratiempo menor. Disculpen, un segundo. ¿Aló? Páseme con Matías el pistolero. Sigo pensando que esto es una burla. Voy a mirar atrás de esos arbustos. Está bien, pero apúrate. No quiero que nada malo le vaya a pasar a la piedra, ¿sí? Sí, orgullo, ascenso, bla, 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 ya sé. Ya vuelvo. Bueno, supongo que podría apreciar este tiempo a solas. ¡Qué mierda! Alfredo, vení rápido, creo que escuché algo. Ya voy, te dije que estoy miando. ¿En serio? No es que tenga miedo ni nada, pero... ¡Te dije que estoy miando! Está bien, pero si la piedra desaparece va a ser tu culpa. Ya está, estoy yendo, ¿contento? Señor, ya localicé la piedra. Tiene 2 cuidadores, preparándome para eliminarlos y tomar el objetivo. Ni miar en paz puedo, ¿ya estás feliz? Podrías haber venido más rápido. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado de esta puta piedra. Alfredo, calmado. ¿Me quieres ver calmado? Te voy a mostrar calmado mientras me esta puta piedra y luego puto. ¿Eso es suficientemente calmado para vos? Ya podemos seguir cuidando la piedra. ¡Suficiente! Ahora la piedra se fue, y sin piedra no hay misión. Nos vamos a casa. De hecho, no me sentía muy seguro cuidando la piedra yo solo, así que la cambié mientras no mirabas, por si acaso. Vuelvo en un momento. Alfredo, ¿dónde vas? A recordar en qué momento mi vida se fue al carajo. Señor, parece que Matías el pistolero ha fallado. ¿Qué?
Supongo que este no es el mejor momento para avisarle que cobró por adelantado, ¿cierto? ¡Oh! Esto merita medidas drásticas. Envíen el escuadrón Perico. Tengo sed. No siento mis piernas. No, debo resistir. ¿Cuánto tiempo vamos? 45 minutos. Me estás jodiendo. No, así que mejor ponete cómodo. Perico 1 a Perico 7 y 43. Inicien el procedimiento de ataque. ¡Denles con todo! Samuel, yo te aprecio mucho, pero creo que ya es hora, por mi bien y por el tuyo, de que dejemos esta piedra. Alfredo, sé que estás enojado, cansado, constipado y probablemente frustrado con tu vida sexual. Pero escuchaste al general, es cuidar la piedra o caput. Oh, es así, ¿eh? ¿Por qué no lo mencionaste antes? Alfredo, la bazooka está... ¡Cierra la puta boca, Samuel! Pero es que la bazooka está... ¡Que cierres el orto! Muy bien, como tú quieras. ¡Toma esto, piedra de mierda! ¿Qué mierda? La bazooka estaba al revés, ¿cierto? Sí. Mi autoestima no necesitaba eso. Lo tengo en la mira. Un momento. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¿Eh? ¿De casualidad escuchaste algo? Nope. Debe haber sido mi imaginación. Comandante Warfield, se requiere su asistencia en la sala de control. Repito, Comandante Warfield, se requiere su asistencia en la sala de control. Teniente, ¿cuál es la situación? Esta es la segunda alarma de contacto enemigo. Algo está pasando en el sector 9. Pueden ser las primeras señales de una fuerza de invasión. ¿Tenemos tropas disponibles en la región? No, nuestros registros indican que es un área vacía. Esto no está bien. Pongan mi comunicador en todas las frecuencias. Atención, este es el comandante Warfield. Tenemos reportes de actividad enemiga amasándose en el sector 9. Todas las unidades cercanas se les solicita su ayuda inmediata. Esto no es un simulacro. Necesitamos todos los hombres disponibles en este momento. Sector 9. ¿No dónde estamos ahora? Desafortunadamente. Entonces tenemos que llamar al general. Si lo que dice la transmisión es cierto, entonces estamos jodidos de más de una manera. Concuerdo con la parte de jodidos, pero no creo que el general pueda ayudarnos ahora. Creo que estamos solos en esto. Pues en ese caso tenemos que agarrar la piedra y salir de acá antes de que... Samuel, yo no soy una persona responsable. Es más, si de mí dependiera, robaría el suministro de insulina del mundo por si yo llegara a necesitarlo. Esto tiene un punto. Aún así, hasta yo puedo darme cuenta de que no tenemos otra alternativa más que quedarnos y defender la piedra. Pero... Samuel, este es el momento en el que tienes que elegir. ¿Quieres gloria o quieres seguir vivo? Muy bien, tal vez arme mal la pregunta, pero vos entendés. Esta es nuestra oportunidad de ser reconocidos. Así que, ¿qué vas a hacer? Señor, al parecer el escuadrón Perico ha sido eliminado. Traigan a todos. ¿A quién, señor? ¡A todos! Señor, tenemos la piedra, pero no hay señales de...
tanto quieren esta piedra, vengan por ella. ¡Traguen eso! ¡Ay, tu cara, hijo de puta! ¿Por qué tengo la horrible sensación de que estos no son todos? ¿Cómo odio tener razón? Alfredo, yo voy a distraerlo. Vos rodealo por atrás. Oh, entendido. ¡Ahora, Alfredo! ¡Sorpresa, pendejo! ¿Qué mierda pasó acá? ¡General, lo logramos! ¡Protegimos la piedra como usted lo ordenó! Pero... Caballeros, el Cuerpo Interestelar de Fuerzas Armadas tiene su gratitud. ¿Cómo? Pero... no fue nada, señor. Nos costó un huevo y medio, pero no fue nada. Aún así, su esfuerzo merece ser recompensado. Puedo transferirlos a cualquier batallón o regimiento que prefieran si es que lo desean. Gracias, pero no gracias. Creo que todavía podemos hacer mucho en el Comando Cero. Como lo deseen, en descanso. Ay, general. Haga que limpien este desastre. Bueno, general, estoy seguro que está muy feliz por nosotros. Tenía razón, jamás debimos cuestionar sus órdenes. Aquí está la piedra y... muchas gracias, señor. Suerte con la limpieza. ¡Comando Cero!